a todos. Vamos a tratar de acelerar un poquito por motivo del partido de hoy. Entiendo que esta es la última clase que tienen y ya están liberados, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, atiendan por favor. Vamos a continuar con la lección número 6 que estuvimos desarrollando en la clase pasada. En la lección número 6 trata sobre los antecedentes históricos que se dieron en América Latina. Inicialmente estuvimos hablando primero sobre el área de libre comercio de las Américas y de todos los obstáculos que se fueron dando a este tratado de 1960. Lo que debemos recordar siempre en los inicios de la análisis fue que inicialmente se concedió como un área libre de comercio, fijándose plazos para la concreción de una zona de libre comercio que debía estar terminada con la correspondiente desgravación de todos los productos. Estuvimos hablando que en ese tiempo se fueron dando diferentes cambios y así fue que en el año 1969 lastimosamente no se pudo lograr ese objetivo propuesto y se fijó un plazo extendiendo el de 1960 pasando a 1980, donde ya nos fuimos con la creación de ALADI. Pero, ¿por qué traigo a colación el mapa de América? Sí, Perdón, doctor. Le quería, entonces, ALAL se transformó y quedó en ALADI. Así mismo. Así es, ¿verdad? Es inicialmente el primer acuerdo, la primera asociación de libre comercio. De las Américas. De las, no precisamente de las Américas. ¿Bien? De Sudamérica, ¿no? Podemos decir de Sudamérica, así mismo, ¿verdad? Porque muchos hablan también del mercado común centroamericano, pues está en Centroamérica, ese mismo año, pero viene después. Pero de lo que hoy está vigente, de lo que hoy tenemos como el marco general de acuerdo de integración, de complementación económica, el acuerdo macro, vamos a decir el acuerdo más importante de integración que existe, es el acuerdo de hoy vigente de ALADI. Sí. Los acuerdos Mercosur convergen dentro del acuerdo de ALADI. Son acuerdos complementarios. ¿Está bien? Sí, correcto. Eso es muy importante siempre tener en cuenta. Bueno, hablando de los antecedentes, lo que queríamos decir es que los propósitos, ¿cómo nació inicialmente ALADI? ¿Cuál fue el propósito en ese momento? Primero que nada, era, como su nombre lo indica, era una asociación latinoamericana de libre comercio. Y su finalidad era la de establecer una zona de libre comercio entre los estados contratantes en ese año. ¿Sí? Bueno, tenemos la conformación inicial de los países que fueron integrantes. Está el famoso Tratado de Montevideo, se comprometía a crear una zona de libre comercio en un plazo de 12 años. Siempre los plazos son amplios en los esquemas de integración. ¿Por qué? Porque llevan su tiempo concretar las negociaciones que se llevan dentro del esquema de integración. Ningún esquema de integración se va a fijar a corto plazo, concretar sus objetivos, porque es políticamente imposible. Es una sola de los cambios políticos que se dan y las negociaciones que tienen que haber detrás de esos acuerdos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el año 1969, por el protocolo de Caracas, esto se modificó, se prorrogó a 20 años el tratado inicial. ¿Bien? Este proceso se efectuaría de manera gradual, eliminando todas las condiciones, cupos y gravámenes existentes entre los países miembros. ¿Sí? Vemos que pasamos a 1980, vemos que va dejando ciertas cuestiones como la creación de una zona de libre comercio, se cambia su nombre, ya es un nombre más amplio, ya no es una asociación latinoamericana de libre comercio, cerrado a un libre comercio, cerrado a un proceso, a una etapa de integración. Esta se modifica por un nombre mucho más amplio, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, mucho más. Incluso ya vemos que su objetivo de ser una zona de libre comercio, la Unión Aduanera, ya pasa a ser a futuro
un mercado común latinoamericano. En ese sentido, en 1980 tenía como objetivo el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región. Para esos efectos se constituye esta asociación. Este proceso tiene como objetivo a largo plazo, hablamos 100 plazos extensos, en forma gradual y progresiva de un mercado latinoamericano. Acá ya no se cometió el error de fijar a 9 años o a 12 años la concreción, siendo conscientes y con la experiencia que venían de 20 años atrás, que eso no se pudo concretar, como habíamos dicho, porque se van dando cambios de presidentes en los estados y cada presidente tiene una óptica diferente, el que está en el gobierno al que entra. Entonces, ahí es donde generalmente sucede que se van atrasando los avances en los esquemas de integración. ¿Qué es ALADI? La Asociación Latinoamericana es un organismo intergubernamental, o sea, hay que destacar que continúa el proceso inicial de 1960 de la Asociación de la ALAD, Latinoamericana de Libre Comercio, y promueve la expansión de la integración de la región, ¿bien? A fin de asegurar el desarrollo económico y social, y su objetivo a largo plazo es la de constituirse en un mercado común latinoamericano. Obviamente es ambicioso el proyecto y con el tiempo se fueron incorporando, vamos a ver, los demás estados, ¿sí? Bueno, primero que nada, esta perseguía alcanzar una mayor integración económica a través de la ampliación del tamaño de sus mercados que se van expandiendo a medida incluso que se van incorporando estados, la expansión del comercio recíproco, y vemos quiénes se fueron incorporando con el tiempo. Bueno, acá hablamos ya de la modificación que habíamos hablado. Este es un punto muy importante del artículo 24, donde justamente habla de la convergencia y cooperación con otros países y áreas de integración de América Latina. Y es aquí donde justamente se prevé que este acuerdo se pueda abrir a otros acuerdos de integración que puedan formar parte dentro del marco de integración de ALAD. Los países miembros podrán establecer regímenes de asociación o de vinculación multilateral que van a propiciar la convergencia con otros países o áreas de integración de América Latina, incluyendo la posibilidad de convenir con dichos países o áreas. Siempre el esquema de integración va diseñado, la asociación va diseñada a establecer relaciones comerciales con estados o con otros esquemas de integración. Y dentro de eso también limitar qué tipo de relación internacional va a tener con ese estado o con la asociación internacional. Dicho sea de paso, en ese sentido, ALAD tiene un límite de relacionamiento comercial hasta mercado común que puede firmar con otros estados u otros esquemas de integración. Tiene una limitación en ese sentido. Bueno, estos países miembros van a reglamentar oportunamente las características que deberán tener dichos regímenes. Acá vemos los objetivos de los esquemas de integración, como habíamos hablado, se van repitiendo y cada uno va utilizando una terminología diferente, pero finalmente son los mismos objetivos. ¿Reducción de qué? Reducción y eliminación gradual de las trabas al comercio, recíproco entre los países miembros, promover el desarrollo económico y social de la región. Adelante. No sé si levantaste tu mano. Tú te estás tirando, pero bueno. Entonces, primero que nada es la reducir y eliminar de manera gradual las trabas al comercio recíproco de sus países miembros. ¿Cómo se produce esto? Volver a recordar. La reducción se puede dar en el tratado, se establecen plazos de reducción que pueden ser anuales, como lo establece el Tratado de Asunción, donde se da la desgravación anual en relación a porcentajes de productos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo establecer de manera gradual la reducción de aranceles por año.
un determinado producto, por ejemplo, azúcar, podemos decir que va a empezar la desgravación a partir del 10% y va a ir la desgravación de manera anual al 1%. ¿Está bien? Entonces, acá vemos que ya es un propósito establecido en el tratado, pero obviamente eso siempre queda abierto en el esquema de integración que se puede negociar después. ¿Sí? Sí. Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio, promover el desarrollo económico y social de la región de manera armónica y equilibrada, a fin de asegurar un mejor nivel de vida para los pueblos. Y crear un área de preferencias económicas, acá es donde entra y converge el Mercosur, crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Vuelvo a repetir que ALAI está vigente, está en funcionamiento. ¿Sí? Bueno, salimos de los antecedentes de ALAI y ALAI y vamos a ingresar a otro esquema antiguo de integración que es hoy la llamada Comunidad Andina de las Naciones. Este proceso de integración fue gracias al Acuerdo de Cartagena en el año 1969, 6 años después de ALAI, ¿sí? Que tiene como objetivo el desarrollo integral, armónico, mediante la herramienta o el mecanismo de integración andina. Y acá hay algo muy importante que la comunidad andina tiene dentro de su constitución, que es, primero que nada, lograr la integración andina. Es el objetivo más importante con todos los socios. De pasar a la integración andina, pasamos a una integración sudamericana. ¿Con quién se podría dar esa integración sudamericana? Se podría dar con el Mercosur, con la UNASUR o con la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Y finalmente pasamos a una integración latinoamericana, donde vemos que va aumentando el objetivo de la comunidad andina de expandirse a toda América Latina. ¿Sí? Inicialmente estaba constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones que conforman el sistema andino de integración. Posterior a eso, o sea, en el año 1969 Chile estaba como Estado, como miembro pleno también de la comunidad andina, y en el año 1976, durante la dictadura de Pinochet, argumentando que había inconsistencias en los programas económicos o de liberación comercial, y Chile, optando también por abrirse a otros mercados, anunció su retirada. ¿Bien? Venezuela, unos años después del 69, se incorpora, y luego en el año 2006, con Hugo Chávez como presidente, anuncia su salida por ciertas inconsistencias con el esquema de integración. ¿Sí? Entonces estos países también fueron miembros plenos, con la diferencia que hoy en día volvió Chile, pero como un Estado asociado, con una característica bastante particular, que en ciertos órganos de la comunidad andina tiene voz, pero en algunos no tiene voz. Tiene voz y voto, y en algunos solamente tiene voz, pero no tiene voto. Tiene un tratamiento especial. Incluso la comunidad andina de las naciones tiene, antes de eso, antes que vuelva Chile, tenía ciertos acuerdos de complementación económica dentro del marco de ALAI. Este esquema de integración es bastante particular. Particular primero que nada, ¿por qué? Porque la comunidad andina copia prácticamente el modelo europeo. Copia el modelo europeo e incluso tiene instituciones similares. También tiene normas comunitarias y es un esquema avanzado de integración, mucho más avanzado que en el Mercosur. De hecho, que si hablamos de que si tiene normas comunitarias, es porque estamos hablando que dentro de su acervo jurídico ya es mucho más avanzado que el Mercosur. Bueno, ¿qué fue
entre los objetivos se habían propuesto inicialmente promover el desarrollo armónico y equilibrado, acelerar el crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración y disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el centro, en el contexto económico internacional. Aparte de todo eso, también estaba la de preservar su identidad, su cultura y teniendo muy en cuenta su situación geográfica, la región de los Andes. ¿Está bien? Bueno, ese es un esquema de integración, como había dicho, bastante avanzado, ¿verdad? Que aparte tienen ciertas coincidencias culturales entre sí, y hay mucho en la comunidad andina, hay un desarrollo muy interesante en lo que son las áreas sociales, ¿verdad? Teniendo en cuenta la preservación de su identidad cultural. Bueno, pasamos al sistema andino de integración, que es la conformación de los órganos que trabajan en el día a día de la comunidad andina. Estos órganos tienen como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí para facilitar el funcionamiento de los órganos y de las instituciones, de la participación que tienen los funcionarios gubernamentales en los órganos y también, en este sentido, los funcionarios de órganos supranacionales de la comunidad. No sé qué pasó acá. Sí, me parece que... Bueno, no sé si vamos a poder solucionar. Parece que se calienta y se apaga también. Estamos muy mal en infraestructura. Donación, lastimosamente. Donaciones. Parece que sí. Lastimosamente. Vos tenés todos los contactos internacionales que nos regalan. Yo iba a mirar a mí si tenía. Iba a mirar. ¿Pero? Sí. ¿Cómo? Sí. No quiero todavía expedirme con respecto a eso porque hay alumnos que todavía no vinieron. Vamos a esperar que pasen eso o después se acercan de manera personal y evacuan, porque todavía hay alumnos que faltan rendir. Entonces por eso nomás no espero. Aparentemente está conectado, ¿no? Sí, pero no hay, se calienta. Después de esa hoja. Sí, eso es problema que se calienta. Bueno. Falta poquito yo. Este sistema, sí, ya. No, te digo que estoy siguiendo el programa y está. Sí, ya. Estamos acelerando un poco, esa es la realidad, no estamos teniendo tanto porque necesitamos avanzar en ese sentido. Ahí parece que va a arrancar. Genial. Una de las características que tiene este esquema de integración, que no se dan en todos los esquemas de integración, y eso tienen que atender, es que los presidentes forman parte de los órganos de la comunidad. Situación que, por ejemplo, no se da en el Mercosur. En el Mercosur, los presidentes no forman parte de los órganos del Mercosur. ¿Está bien? Los presidentes participan de las cumbres dentro de una reunión del Mercosur, pero ellos no son quienes toman las decisiones, sino quienes van a ser ejecutivos. Todo eso van a ser los grupos con capacidad decisoria, el Consejo de Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio. Ellos van a debatir las cuestiones que existen, ¿verdad? Y luego de eso van a trabajar los órganos con capacidad decisoria. Eso es sumamente importante. Si bien es cierto, hay una excepción que justamente se dio en relación a Paraguay, cuando a Paraguay lo habían suspendido en su participación en los órganos con capacidad de decisión del Mercosur, quienes fueron los presidentes a través del protocolo de Ushuaia 1, donde se establece que en caso de ruptura del orden democrático de un
un Estado que forme parte del esquema de integración, los demás Estados pueden sancionar. Y entre una de las sanciones previstas en el protocolo de Ushuaia está la suspensión en la participación en el órgano de integración en el Mercosur, sumado a que también se puede promover la suspensión de ese país en otras asociaciones internacionales y otros esquemas de integración. Tal fue el caso cuando Paraguay se suspende por una decisión política en una cumbre de presidentes en Mendoza, una decisión política. Luego promueve la suspensión de Paraguay ante la OEA. Me imagino que alguna vez habrán escuchado el debate que se dio dentro de la OEA cuando se lleva el conflicto de Paraguay. Por suerte fue rechazado. También se llevó en su momento a la UNASUR. La UNASUR en ese momento estaba totalmente alineado a lo que estaba en el Mercosur. Se sufrió un revés en ese sentido, pero fue una victoria el no haber sido Paraguay suspendido dentro de la OEA. Entonces, como había dicho, en este sentido, en este sistema de órganos, en este sistema andino de integración, sí podemos ver al Consejo Presidencial Andino, luego vemos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, órgano por excelencia que forma parte del esquema de integración y generalmente es quien se encarga de mover toda la maquinaria que va a funcionar dentro de un esquema de integración. Tenemos a la Comisión de la Comunidad Andina, muy similar a la Comisión Europea de la representación de un órgano supraestatal que es autónomo e independiente, a diferencia del Consejo Andino de Ministros, que siguen las líneas políticas del Poder Ejecutivo. Luego tenemos a la Secretaría General de la Comunidad Andina, tenemos a un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mucho más avanzado que el sistema, que en este caso el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, donde sí es un tipo de Tribunal de Justicia jurisdiccional, donde esta dicta sentencias condenatorias y emite opiniones vinculantes sobre cuestiones que tienen que ver con la aplicación e interpretación de todo el instrumento jurídico que existe en la comunidad andina. Luego tenemos al Parlamento Andino, al Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, como dice su nombre, se encargan de las áreas de laboral, de promover la legislación laboral, de remitir los proyectos o pronunciamientos al Parlamento Andino, a la Comisión de la Comunidad Andina o al Consejo Andino cuando existen intenciones de sacar alguna norma comunitaria dentro de la comunidad andina. El Consejo Consultivo Laboral cumple una función muy similar al Consejo Consultivo Empresarial. Tenemos al Banco de Corporación Andina de Fomento, CAF, que ya lo habrán visto también, que tiene presencia acá, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Convenio Simón Rodríguez y, como había dicho, la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una universidad que dentro de sus cátedras tiene un fuerte enfoque al derecho de la integración y a la comunidad andina como tal. Ese es uno de sus pilares, es la de enseñar los derechos, los beneficios que existen dentro de la comunidad andina. En esta conformación vamos a ver incluso que no solamente forman parte los estados asociados, no solamente forman parte de los estados miembros, sino también hay estados asociados que forman parte de estos órganos. Ahora pasamos al Mercosur. El Mercosur tiene sus orígenes, mucha gente habla, incluso se va mucho más atrás, pero nosotros solemos hablar recién a partir del año 1985, donde, incluso antes, en 1983, Raúl Alfonsín, en campaña presidencial, ya tenía como discurso
que la integración regional era un mecanismo de desarrollo económico. ¿Sí? Asume la presidencia en el año 1984, un conflicto, un diferendo con Chile, una cuestión austral, de límites, que luego solucionan por medio de un tratado de paz, priorizando Alfonsín las relaciones internacionales que había ingresado, ya miraba a futuro a un posible aliado estratégico que era Argentina, viendo el desarrollo industrial que se daba en ese país. Había cursado una invitación al entonces presidente Tancredo Neves para llevar adelante una agenda política de integración. ¿Qué pasó? Que Tancredo Neves por el camino murió, y incluso después de la inauguración del puente Tancredo Neves, que une Argentina y Brasil en esa zona limítrofe, posterior a eso se produce en esa inauguración el entonces presidente de Brasil, José Sarney, con quienes a él le agradó la propuesta inicial de Alfonsín para llevar adelante un proyecto de integración, y a través de eso se firmó la declaración de Foz de Iguazú, que era de cooperación e integración. PICAP. Ese viene después. Esta es la primera, la declaración de Iguazú, el primer acercamiento que se da entre Argentina y Brasil, y luego posterior a eso viene una serie de acuerdos y protocolos de integración que se van a ir dando, hasta llegar ya a 1990, donde ya había de varios acuerdos, creo que son 24 aproximadamente, que se llegaron a firmar del 83 al 87 entre Argentina y Brasil. Como habíamos dicho, bueno, en 1990, en septiembre, se reúnen los representantes paraguayos y uruguayos en Buenos Aires con negociadores argentinos del nuevo mercado común, que participaban como observadores con el fin de sentar el contenido de un acuerdo tripartito que iba a dar origen al Mercosur y iba a reemplazar el último acuerdo bilateral, que no es justamente la declaración de Flecha. Y bueno, así fue que llegamos a 1991, ¿verdad? Habíamos dicho que acá hasta el 90 eran Argentina y Brasil, después dijo Argentina que venga Uruguay también, bueno, por ende también vino Paraguay, y se da coincidentemente en la ciudad de Asunción, suscriben el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción, que tenía varios objetivos en ese momento. Estos son los objetivos que están descritos en el tratado en sí, que es la integración de estos 4 estados a través de 4 libertades: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial común entre los estados, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, y por último, la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes. Esto se traduce en que fue lo que ellos dijeron antes de firmar, que era una necesidad que existía en ese momento para el desarrollo y mejorar la competitividad de sus empresas, porque en un esquema de integración entran a competir todos, las empresas argentinas, brasileñas, uruguayas y argentinas, en un sistema de libre cambio, donde el objetivo final es la de acceder a mejores productos y servicios. También en ese momento se hablaba de buscar, de hacer frente también a la deuda externa de los países de manera independiente que afrontaban en ese momento, y obviamente es una herramienta para la consolidación de la paz de la región. Esto deviene, obviamente, después de la caída de las dictaduras que se habían dado en la región, y miraron a Europa y vieron que un modelo exitoso ya en 1951 venía avanzando. ¿Bien? Entonces era mirar a Europa, ver que estaba funcionando y tratar de imitar ese modelo, que era la Comunidad Económica Europea en ese momento,
tratar de emular y copiar todas las bondades que tenía, ¿sí? Posterior a eso, estos son resumidos, son súper cortos. Posterior a eso, en el mismo año, está mal ubicado, en el Tratado Constitutivo se establecía, como todo esquema de integración y como todo acuerdo internacional, siempre debe prever un sistema de solución de controversias. En los términos más elegantes a nivel diplomático se hablan de sistemas pacíficos de solución de controversias, donde primero tienen que entrar los actores diplomáticos a tratar de mediar en caso de existencia de conflictos que pueda darse con la aplicación del instrumento del tratado o la interpretación de ese tratado. Entonces, entra primero el elemento diplomático a tratar de mediar. Si no funciona, ya entra el elemento político que en ese momento se establecía que iba a ser el Grupo Mercado Común. Entonces, veíamos que el sistema de solución de controversias en el Tratado de Asunción de 1991 previa el de las negociaciones directas, diplomáticas y políticas. En el Tratado Constitutivo se estableció un plazo que se debía llevar adelante un sistema permanente de solución de controversias. Se fijaba, creo que eran a 4 o 6 años, llegar a sacar un nuevo protocolo y mejorar ese sistema provisorio de solución de controversias. Porque el Tratado de Asunción lo que hizo es sacar un sistema provisorio durante ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Increíblemente, ese mismo año, en diciembre, se pusieron las pilas los funcionarios y se lleva adelante, se saca en ese sentido, se firma el protocolo de Brasilia, un mecanismo de un sistema de solución de controversias. Brasilia es un protocolo que habla exclusivamente del sistema de solución de controversias. En ese sentido, continúa con las negociaciones directas que son a través de la vía diplomática y la vía política del Grupo Mercado Común, y en caso, y establece un procedimiento y son unos plazos amplios para solucionar un conflicto. Pero lo bueno que tuvo el protocolo de Brasilia es que a partir de ese momento se incorpora la figura de los tribunales ad hoc. ¿Qué son los tribunales ad hoc? A ver. Conformado por una situación en específico. Muy bien. La característica del ad hoc es que se conforma para esa determinada situación. Generalmente existe una lista de árbitros por países, pero los estados van a elegir sus árbitros y luego, como un acuerdo, van a elegir al árbitro imparcial. Otra característica que tiene entonces es que se conforma al solo efecto. Bueno, entonces con Brasilia se incorpora el sistema de solución de controversia, entonces un mecanismo arbitral, ¿sí? Diferente a lo que vemos en la Unión Europea, que ya es de tipo jurisdiccional, que es corte, que es tribunal, que es judicial, por así decirlo. Vemos en el Mercosur un sistema arbitral. Son árbitros que se pronuncian a través de laudos, ¿verdad? Y obviamente también son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué pasó con el protocolo de Brasilia? Se establece entonces en la creación de los tribunales ad hoc como una nueva modificación. Va mejorando el sistema de solución de controversias diplomático, político y jurisdiccional a través del sistema arbitral. Luego, 11 años después, en el año 2002, se firma en la provincia de Buenos Aires, en Olivos, el protocolo que hasta hoy día sigue vigente, que es el protocolo de Olivos. Este protocolo mantiene también las negociaciones directas, pero ya obvia la obligatoriedad de la segunda etapa, que es la intervención del Grupo Mercado Común. Continúa el sistema de solución de controversias con los tribunales ad hoc, pero crea una nueva figura
jurídica, un nuevo órgano que es el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. ¿Bien? Y no solamente eso, sino también crea, o sea, a partir de ese se crean las opiniones consultivas y las medidas excepcionales de urgencia. En esta modificación que se da entonces en Olivos, se crea un órgano de revisión de segunda instancia. Bueno, vayan firmando ya todos y vayan pasando, por favor, así vamos a... ¿Está corriendo ya la lista? Sí. Un segundo. ¿Sí? Está corriendo. Así que, por favor, si me van trayendo, porque no quiero que estén más, que salgan tampoco afuera, porque realmente es una falta de respeto para los compañeros que están dentro del aula. Así que me traen enseguida ya. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Le quería consultar, doctor, con el protocolo. Para que escuchen. Sí. Le quería consultar, doctor, que con el protocolo de Olivos ya deja sin efecto el protocolo de Brasilia. Ya. Deja sin efecto e introduce ciertas modificaciones, como había dicho. En Olivos solamente existían los tribunales ad hoc, y en ese momento los laudos de los tribunales ad hoc eran irrecurribles, eran definitivos. Se acabó ya, claro. Terminó, se cerró la instancia, ya no se podía recurrir. Todos los pronunciamientos en Brasilia de los tribunales ad hoc ya no había forma de recurrir, que era el único órgano. Con Olivos se incorpora lo que sería una cámara de apelación, un órgano de revisión, un tribunal permanente de revisión de los laudos de los tribunales ad hoc. Lo que pasó con Brasilia es que esas figuras continuaron. El tribunal ahora también trae. ¿Sí? Entonces, los laudos de los tribunales ad hoc o de primera instancia podían ser recurridos ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur en grado de revisión del laudo, en grado de apelación. Esa es la incorporación más importante que se da. Entonces, acá era el laudo de los tribunales ad hoc era definitivo. Acá ya pasa a poder ser revisable por un laudo por un tribunal permanente. Como la cámara de... Una cámara de apelación, ¿verdad? Y acá se cierra el pronunciamiento del Mercosur. Ya no se puede recurrir ni revisar las resoluciones, los laudos que emite el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. No puede revisar otro órgano. Está previsto. Lo que sí, otras de las incorporaciones que se dieron también fue la opción del foro, que dice que los países que forman parte del Mercosur también pueden optar por el foro de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, y someter su controversia dentro de ese foro. Pero una vez que activo ese foro, ya no puedo volver al sistema del Mercosur para evitar una duplicación de procesos. Entonces, se da también esa opción de foro de someter la controversia a otro foro, o en ese caso a la OMC. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se logra también con el Tribunal Permanente de Revisión? Y tiene como objetivo es la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del Mercosur. Cuando se dio el conflicto de Paraguay con los demás estados por su suspensión, los estados partes de Argentina, Brasil y Uruguay habían manifestado que el esquema de integración es netamente comercial, que nace como un esquema comercial. Por ende, todos los pronunciamientos o las cuestiones que se pueden someter al sistema de solución de controversia del Mercosur solamente pueden ser cuestiones comerciales. Eso sufre un revés y el tribunal confirma que todo el acervo jurídico Mercosur, el TPR puede interpretar y aplicar. Todo el acervo jurídico.
para que se levanten algunos de estas mujeres. Todo el acervo jurídico, entonces puede, no solamente en las cuestiones, como había dicho, comerciales. Otro punto importante es el de, como había dicho, las opiniones consultivas, donde las opiniones consultivas son pronunciamientos que realiza el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur cuando existe una consulta, puede ser por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, la Comisión de Comercio, el Parlamento del Mercosur, que también se acopló, y los tribunales de justicia. De hecho, vamos a ver ahora una solicitud. La primera opinión consultiva la realizó Paraguay en el año 2007, creo que fue. Una jueza de primera instancia remitió al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur una consulta sobre la interpretación, aplicación y validez del instrumento que se había invocado en una demanda entre una empresa paraguaya y una empresa argentina, y que finalmente el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur le dice a la jueza que lo que había manifestado la empresa paraguaya, ese protocolo, el gran protocolo de Santa María, no había sido incorporado por el Paraguay, por tanto no estaba vigente, ¿verdad? Y se recomienda entonces que la jueza proceda conforme a la opinión consultiva. La opinión consultiva lastimosamente no es vinculante, y el juez nacional que va a resolver la cuestión, en este caso fue un litigio acá en el Paraguay entre una empresa argentina y brasilera, finalmente fue la jueza quien resolvió, pudiendo apartarse también de la opinión consultiva o adoptarla para su sentencia. Ya vamos. Bueno, y aquí otro esquema antiguo de integración que se dio en el año 1960, pero este fue en diciembre de 1960, a diferencia de Alal, que fue en febrero de ese año, ¿verdad? Porque muchos decían que este mercado como centroamericano era más antiguo que Alal, ¿verdad? Que había unos justificativos que ellos manifestaban que era más antiguo. Si bien es cierto, este esquema de integración es bastante avanzado también, ¿verdad? Esto se dio en virtud del Tratado de Managua, Nicaragua, por el cual Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, 2 años más tarde se llegó a incorporar Costa Rica, y que no encaja con los países centroamericanos, ¿verdad? Se comprometieron a eliminar los aranceles y otro tipo de restricciones, intercambios, establecer una política comercial, un arancel común frente a terceros países. ¿Se dan cuenta cómo van repitiendo los objetivos? Probablemente utilizan otros términos, pero siempre el objetivo es el mismo: eliminación de aranceles y otras restricciones que restringen al intercambio de bienes, un arancel común frente a terceros países, obviamente porque estamos hablando de un mercado común, con el fin de crear un espacio económico integrado. Esta estructura del arancel externo común, denominado sistema arancelario, tiene un promedio cercano donde se da una limitación de porcentaje, también nos tocaba hacer lo mismo, que era del 9%. Bueno, ¿cómo vamos a tallar? Ahora sí, sistema institucional. ¿Tenemos alguna? Creo que queda ahí, ¿se va a olvidar de esto? Sí. Bueno, que son 2 esquemas cortos que vamos a desarrollar en la próxima clase. Voy a hacer una lectura más breve de esto. Ahora que tenemos a la Comunidad del Caribe, que sustituyó a la Asociación de Libre Comercio del Caribe, que era el CARIFTA, del año 1965 al 72. Esta había sido organizada como un enlace económico entre los países de habla inglesa del Caribe, también arriba, tras la disolución de la Federación de las Indias Occidentales, que duró desde el 3 de enero de 1958 al año 1978. Y por último tenemos al CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, creado en 1973 a través del Tratado de Chaguaramas, que tenía como objetivo transformar la Asociación Caribeña de Libre Comercio en un mercado común. Una ventaja que tienen estos esquemas de integración es que tienen fuertes componentes europeos que fueron
colaborando con ellos. En este caso, en Carista vemos que los países son de habla inglesa y copian o tratan de emular en ciertas cuestiones al modelo europeo, pero son esquemas más cerrados, ¿sí? No son muy abiertos estos esquemas, principalmente el primero, no es un esquema muy abierto de integración, sino más bien un tanto cerrado y más bien de comercio regional. No como el Mercosur, que nace con otro objetivo. El Mercosur nace consolidación de mercado regional y buscar inserción al mercado internacional. ¿Está bien? Tenía otra finalidad, expandir su comercio, viendo que obviamente tenían potencial industrial para ese efecto. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Este es el momento, señores. Pregunten. A ver. Yo te iba haciendo la pregunta. Me olvidé, estuve hablando del protocolo de Brasilia, el protocolo de Olivos, que son los protocolos. El sistema de solución de controversias del Mercosur tiene el tratado de asunción, donde se prevé el sistema provisorio de negociaciones directas, el protocolo de Brasilia, que es la segunda etapa, donde continúan las negociaciones directas, más la creación del tribunal ad hoc, y la tercera y última etapa, que es la del sistema vigente del protocolo Olivos, donde ya se incorpora el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, las medidas excepcionales de urgencia, se incorporan las opiniones consultivas. Otro punto que me olvidé, que tenemos también en el protocolo de Brasil y en el protocolo Olivos, son las medidas compensatorias en caso de incumplimiento de los lados. Debería ser una especie de sanción a aquel Estado que no cumple con un laudo, buscando la forma de privarle de algún beneficio que le otorga el esquema de integración. Si nos trasladamos a la Unión Europea, no existen la figura de las medidas compensatorias. Existen sanciones económicas para los estados que incumplen una sentencia del Tribunal de Justicia. El sistema de solución de controversias de los esquemas comunitarios o de esos tipos de asociaciones internacionales es mucho más rígido en ese sentido, mucho más estricto. Si hay incumplimiento, hay sanción económica, y si no paga el Estado, es expulsado del esquema de integración. Lastimosamente, en el sistema intergubernamental no ocurre tal cosa, porque son esquemas más flexibles. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte control del poder ejecutivo de los estados. Entonces, son más flexibles en ese sentido, a diferencia de los órganos de los esquemas supranacionales, donde son mucho más rígidos, porque ya hay es un sistema híbrido entre funcionarios gubernamentales y particulares que forman parte de ese órgano. Sumado a que esos funcionarios que forman parte de los órganos supranacionales tienen autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependen de las directrices del gobierno nacional, como ocurre en un esquema intergubernamental. Las líneas bajan los gobiernos, ¿sí? Y generalmente es Cancillería o Hacienda o el Ministerio de Economía quien va moviendo el esquema de integración. ¿No tenemos ninguna pregunta hasta ahí? ¿Seguro? Tienen autonomía y autarquía, ¿verdad? Tienen autonomía. Sí, no sé si llamarlo autarquía, porque la autarquía es más bien... Pero, ¿quién le paga su sueldo? No, sí, o sea, a ver, en los esquemas de integración de carácter supranacional, es muy buena la pregunta, los estados que forman parte, en el caso de la Unión Europea y en el caso del Mercosur, para que funcione la maquinaria que vemos, son los estados quienes ponen la plata, ¿sí? Los estados son los que aportan para que funcione ese esquema de integración. Porque muchos dicen, no puede existir autonomía si no hay autonomía, si no tenés la plata, no tenés autonomía, ¿verdad? Pero en este sentido, son los estados los que financian ese funcionamiento. La autonomía de los funcionarios de los órganos supranacionales se refiere a las decisiones que pueden tomar y no están supeditados a ningún tipo de mandato imperativo que puede darse. Son libres.
Los eurodiputados, por la naturaleza en ese sentido del poder legislativo de la Unión Europea, como la conformación se da no por países, como es el caso del Mercosur, que las delegaciones son nacionales, los parnasurianos son nacionales en la delegación de Paraguay, en la delegación de Argentina, en la delegación de Uruguay y de Brasil. En la Unión Europea, los eurodiputados son de partidos o movimientos políticos y no precisamente son del mismo Estado. Eso también le da un requisito, le da una fuerza de autonomía, porque las decisiones no las toman para sus estados, como ocurre en el sistema intergubernamental, donde cada delegación va a pelear por sus intereses. Si bien es cierto, la finalidad es el esquema de integración, pero los esquemas supranacionales ya no voy como un funcionario, como un integrante de un órgano supranacional, como representante de tal país. Ya voy a votar en representación del esquema de integración. ¿Está bien? Correcto. Bueno, vamos a llegar entonces hasta ahí. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, adelante. En cuanto a la integración de la reducción de los aranceles, la reducción de los aranceles gradualmente, Sí. ¿va sobre qué producto? ¿Sobre el producto originario? Claro, estamos hablando siempre de productos originarios. Sí, sí, correcto. En la clase pasada justamente creo que había preguntado a alguien sobre eso, ¿verdad? Pero siempre los esquemas de integración hablan de productos originarios. ¿Sí? No sé quién más levantó la mano por encima. ¿Dónde? ¿En el Mercosur? No. El Tribunal Permanente de Revisión es la última instancia. ¿Por el Tribunal ACO? Sí, sí. Tiene la facultad de rever los laudos de los tribunales ACO y dejar sin efecto. Y ese es el pronunciamiento final. Es como una cámara de apelación que revoca y deja sin efecto la sentencia de un juez de primera instancia. ¿Sí? Sí. Sí. No sé quién más acá. ¿Acá también hay alguien? ¿No? Ok. No sé si hay. No se preocupen porque después vamos a entrar a hablar un poquito más después detallado otra vez del sistema de solución de controversias del Mercosur. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar en más complejo, vamos a hablar de su procedimiento, del sistema de selección de árbitros, de la lista. Vamos a entrar a analizar el último laudo del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, es el laudo 2012. Es el laudo 1/2012. Tiene 11 años y es un laudo de Paraguay. En relación a los laudos del Tribunal ACO, si hay algo más nuevo y también con respecto a las opiniones consultivas. Entonces vamos también a desarrollar, yo voy a mostrar un poco la página para que puedan ver, van a ver que no solamente el Tribunal Permanente de Revisión se pide con respecto a eso, también dentro de sus procedimientos pueden sacar resoluciones donde pueden rechazar, por ejemplo, una solicitud, una opinión consultiva, había llegado de un empresario argentino de manera directa. Ese es otro punto que me olvidé, que es sumamente importante, es que los particulares no pueden recurrir de manera directa al TPR, sino lo tienen que hacer a través de los órganos decisorios del Mercosur. Canaliza y tiene la facultad de evaluar y ver si es viable o no, y lleva el Ejecutivo a través de esos órganos. Entonces, el acceso directo está vedado, y eso es una opinión consultiva. Un empresario argentino remite una opinión consultiva, creo que ya por correo electrónico le envía al TPR, le hace una opinión consultiva, y rechaza el TPR y le dice: señor, estas son las condiciones que se deben dar, estos son los sujetos que tienen legitimación activa para solicitar, y sin entrar al análisis de la solicitud, rechaza en razón a la materia por una cuestión de forma. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Correcto. Finalizamos la